Buenos días, buenas tardes, perdón. Siendo las 14 horas con 7 minutos del día lunes 13 de julio de 2020, declaro abierta la 26ª sesión ordinaria, séptima resolución del primer periodo ordinario de sesiones del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la cual, atendiendo a lo dispuesto por el acuerdo AC-Pleno-28-2020, desarrolla virtualmente por medio de la plataforma digital Zoom y se le dará la debida publicidad a través de una plataforma digital. Con el propósito de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que en la misma se adopten, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, solicito a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia de quienes integran este honorable pleno. Atendiendo a su indicación, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luevano. Presente. Señor presidente, informo que se encuentran conectados en videoconferencia 3 de las 3 magistraturas integrantes del Pleno. Muchas gracias, secretaria. Visto que se encuentra presente la totalidad de quienes integran el Pleno y por ende satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada en términos de la fracción segunda del artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Asimismo, agradezco la presencia de la licenciada Paulina Ramírez y del licenciado Víctor Luján, secretarios de acuerdos de la ponencia 3, a cargo del magistrado Alejandro Tavares Calderón. Continuamos. Para continuar con el desarrollo de la sesión, solicito a la primera secretaria de lectura al orden del día, incluyendo el asunto. Y respecto al asunto mediante que se agregó como alcance correspondiente al expediente 037, diagonal 19-1 de la ponencia cuyo titular es la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila y el proyecto cuyo estudio se pospuso para esta sesión en la 25ª sesión ordinaria cuyo número es 036, diagonal 19-3 de la ponencia a cargo del magistrado Alejandro Tavares Calderón. ¿Desea hacer uso de la palabra, magistrada Mayra Aida? No, nada más reiterar pues que gracias por la disposición y el expediente queda a disposición de los magistrados para que lo puedan seguir consultando. Es cuanto. Previo gracias, magistrada. Previo a la sesión, en una reunión previa, se acordó bajar ese asunto del orden del día. Me refiero al 037, diagonal 19-1, a solicitud de la magistrada para el debido análisis del mismo, con todas las constancias que obviamente habida cuenta de las repercusiones derivadas de la enfermedad del COVID, pues ha sido complicado ver las constancias de manera directa por parte de los magistrados de los expedientes, que es algo que procuramos. En consecuencia, acordamos bajar este asunto del orden del día y posponerlo para una sesión ulterior. Muchas gracias, secretaria. Por favor, ¿podría dar lectura al orden del día, ya una vez hecha esta aclaración? Sí, claro que sí. Por instrucción de la presidencia me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Sería el cual consiste en el análisis, discusión y en su caso dictar la resolución que corresponden los siguientes expedientes de la ponencia 3 a cargo del magistrado Alejandro Tavares Calderón. Punto número 1, expediente 36, diagonal 19-3, sentencia definitiva. Punto número 2, expediente 129, diagonal 2020-3, un recurso de reclamación. Punto número 3, expediente 138, diagonal 2020-3, recurso de reclamación. Punto número 4, expediente 12, diagonal 19-3, sentencia definitiva. Punto número 5, expediente 27, diagonal 19-3, sentencia definitiva. Punto número 6, expediente 42, diagonal 19-3, sentencia definitiva. Punto número 7, expediente 63, diagonal 19-3, sentencia definitiva. Punto número 8, expediente 70, diagonal 19-3, sentencia definitiva.
Punto número 9, expediente 72, diagonal 19-3, sentencia definitiva. Y punto número 10, expediente 075, diagonal 19-3, sentencia definitiva. Esos son todos los expedientes enlistados, presidente. Ya dada la aclaración. Muy bien, muchas gracias, primera secretaria. De los asuntos que nos convocan, solicito a la primera secretaria tenga bien consultar a las magistraturas presentes si tienen observación respecto al contenido del orden del día y de no existir tal, proceda a la votación de su contenido. El magistrado Alejandro Tavares tiene la mano levantada. Muy bien. Magistrado Alejandro, ¿tiene alguna observación? Sí, muchas gracias. Con el permiso y conforme a lo comentado, solicitaré en su momento se dé cuenta conjunta de los expedientes identificados con los números 36, 27 y 42, todos del año 2019 y de esta ponencia, pues en esencia son coincidentes en cuanto al estudio de fondo y se refieren a la misma autoridad demandada para el efecto de economizar un poco en el tiempo de la sesión. Muy bien, muchas gracias. ¿Podría continuar con el...? Sí, muy bien. ¿Cuánto? Gracias. Entonces, ¿gustan que en el orden del día incluya, en primer lugar, el expediente 36, seguido del 27 y por último el 42? Al final, ¿no? Al final de la sesión, ¿o dónde, Alejandro? Yo creo que es de una vez, aprovechar de una vez. Muy bien. Muy bien, entonces pregunto a las magistraturas el sentido de su voto respecto de aprobar el orden del día con la modificación propuesta. Pasando para el punto 1, 2 y 3, el estudio de los expedientes 36, diagonal 19-3, expediente 27, diagonal 19-3 y expediente 42, diagonal 19-3. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. A favor, nada más con una anotación. Para la próxima, en un punto único del orden del día, que se enlisten todos. Y así ya no hay necesidad de estar alterando el orden del día y tampoco es tan complejo dar cuenta. ¿Es cuánto? Muy bien. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luevano. Por favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el orden del día propuesto. Muy bien, muchas gracias, secretaria. En vista de lo anterior, solicito la dispensa de la lectura de todos los documentos relacionados con los asuntos descritos en el orden del día, en virtud de que fueron remitidos a cada una de las magistraturas previamente al desarrollo de esta sesión, por lo que solicito a la primera secretaria proceda a tomar la votación correspondiente. Muy bien, pregunto a las magistraturas si están de acuerdo en la dispensa de lectura de los documentos previstos en la convocatoria a la presente sesión, solicitándoles sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. ¿Se desconectó la magistrada? ¿Tiene No. problema? Magistrada, ¿su voto respecto a la dispensa de lectura? Es que no te escuché. No se escuchó. A favor. Muy bien, gracias. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luevano. Señor presidente, le comunico que el resultado de este escrutinio es unánime a favor de la dispensa de lectura. Muchas gracias, secretaria. En relación al primer asunto del orden del día, relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente E036, diagonal 19-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Gracias, magistrado presidente. Con el permiso de mi compañera magistrada y de usted, solicito que a la licenciada Paulina Ramírez se sirva a dar cuenta conjunta de los expedientes ya mencionados conforme al orden del día, por favor. ¿No se escucha? Sí, bueno, haciendo la aclaración, sí, esta es la conjunta relacionada con los expedientes. Perdón, hizo la aclaración usted, magistrado, yo la voy a abundar más. Sí. Para la discusión de los expedientes 36, diagonal 19, 27, diagonal 19 y 42, diagonal 19. Adelante.
Gracias. Buenas tardes, magistrado presidente, magistrada, magistrado Tavares. Con el permiso, procedo a dar cuenta del expediente 036 relativo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en el estado de Chihuahua. Se procede a dar la cuenta conjunta de estos expedientes por ser comunes en la materia ambiental. El expediente 036-19-3, la autoridad demandada, como ya lo mencioné, es el jefe de Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. El acto impugnado es la resolución recaída a recurso de inconformidad de 6 de septiembre de 2019 en el expediente PCI 233/2018, mediante el cual se confirmó la resolución sancionadora de 9 de abril de 2019, a través de la cual se impone multa por infracción a la normatividad ambiental estatal. La parte actora impugnó simultáneamente la resolución sancionadora originariamente recurrida. Respecto de la síntesis de conceptos de impugnación y la invocación de causales de improcedencia y sobreseimiento por la autoridad, se manifiesta lo siguiente. Son 4 argumentos de impugnación. En el primero, el actor esgrime que en el acto impugnado no se consideran los argumentos hechos valer en su recurso de inconformidad y que le resultan aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como la de la Ley de Equilibrio Ecológico Estatal. En el segundo y tercero de sus argumentos de impugnación, manifiesta que la autoridad emisora de la orden de inspección y verificación, la autoridad demandada omitió invocar el artículo 125 de la Constitución local como fundamento de su competencia territorial, tanto en la orden como en la resolución sancionadora recurrida. En su concepto de impugnación, cuarto, manifiesta que la resolución recurrida deriva de un acto viciado, pues la orden de visita se denominó incorrectamente inspección y verificación, tal como se advierte del contenido de la orden de inspección y verificación número 246/2018, de 6 de junio de 2018, contrario a lo dispuesto en la legislación ambiental estatal y su reglamento. La autoridad demandada planteó 2 causales de improcedencia y sobreseimiento, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Chihuahua, fracciones primera y sexta, las cuales resultaron respectivamente inatendible e infundada. La causal de principio de definitividad en el sentido de que debió agotarse el recurso de revocación, se consideró inatendible, toda vez que esto ya fue resuelto por el honorable pleno de este tribunal en interlocutoria de reclamación, la cual quedó firme. En cuanto a la restante causal relativa a la falta de interés jurídico, se considera infundada, toda vez que sí asiste interés jurídico a la parte actora, entonces recurrente, para impugnar el acto que recayó al recurso de inconformidad, así como la multa originariamente recurrida. La propuesta que se hace al honorable pleno es la calificación de los conceptos de impugnación en la forma siguiente. Resulta fundada la porción del segundo concepto de impugnación, así como el cuarto, en cuanto a que la orden que dio inicio al procedimiento administrativo del cual derivó la resolución originariamente recurrida es ilegal, a no haberse citado los fundamentos específicos, es decir, el artículo 125 de la Constitución local y artículo 8, primer párrafo y 11, fracción 18 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, relativos a la competencia territorial de la autoridad emisora de la orden de inspección y verificación en el territorio del municipio de Chihuahua. Y al haberse citado incorrectamente la denominación de dicha orden que dio inicio al procedimiento administrativo génesis de la multa impugnada, la cual constituye fruto de actos viciados por haberse emitido en contra de las disposiciones legales aplicables. Por otra parte, además de ese argumento de competencia territorial insuficientemente fundada que vierte la actora, este pleno advierte oficiosamente la deficiencia en la fundamentación y motivación de la competencia material y existencia de la autoridad emisora de la orden de inspección y verificación. Al haberse verificado y sancionado, ejerciendo atribuciones expresamente reservadas a los municipios dentro del territorio de su jurisdicción, sin haber citado en la orden previamente el convenio de colaboración administrativa que se hubiera celebrado con el municipio de Chihuahua en este caso. Respecto a la decisión del Pleno, se propone que resulte procedente el juicio contencioso administrativo estatal en el presente juicio, no se sobresee. Los conceptos de impugnación esgrimidos por la parte actora son esencialmente fundados y por ende le asiste la razón
en el sentido de declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, así como de la multa originariamente recurrida. Además, se advirtió deficiencia en la fundamentación y motivación en la existencia, competencia material y territorial de la autoridad emisora de la orden, que dio origen a la resolución sancionadora originariamente recurrida. En este caso, es preciso puntualizar que en el expediente 36, la actora manifiesta su argumento en contra de la insuficiente fundamentación de la competencia territorial, mientras que este pleno advierte de oficio lo relativo a la insuficiente fundamentación en cuanto a la competencia material, existencia del director de ecología actuante, así como la falta de celebración de un convenio por el hecho de que se ejercieron algunas atribuciones que se encuentran expresamente previstas en la ley como jurisdicción del municipio, en este caso, el municipio de Chihuahua. Es cuenta, señores magistrados, ¿se procede a votación o procedo con los restantes asuntos de ecología? El siguiente. Sí, bueno, en el expediente 42 se advierte de oficio la insuficiente fundamentación en la competencia territorial. ¿Sí? La resolución impugnada es la recaída al recurso de inconformidad de 30 de agosto de 2019, emitida en el expediente PCI 97 de 2019, mediante la cual se confirmó la diversa resolución sancionadora de 9 de abril de 2019, a través de la cual se impuso multas por infracción a la normatividad ambiental estatal. Me refiero a los conceptos de impugnación y a las causales en forma sintetizada. En su primer concepto de impugnación, la actora advierte que el acta de verificación de 12 de febrero de 2019 fue levantada sin observar lo estipulado en el párrafo 9º del artículo 16 constitucional relativo a las formalidades de los cateos. Refiere también que en la orden de verificación de mérito no se especificó el objeto ni el alcance de esta, que no se determinó la zona o lugares sujetos a inspección, que el personal que practicó la orden de inspección y verificación fue comisionado por el director de ecología, quien carece de facultades para ello, que no se fundamentaron en la orden de mérito las facultades con las que cuenta la persona que practicó la diligencia, que en el acta de verificación, por medio de la cual se le notificó la orden, la autoridad actuante no hizo constar cómo se cercioró de que se encontraba en el domicilio de la parte actora, tal como lo establece el artículo 134 del Código Adjetivo Civil Estatal. En su cuarto concepto de impugnación, SIC, porque en este caso la actora se refiere a un primer y luego a un cuarto concepto de impugnación, en ese orden lo señala, que la autoridad demandada, al determinar las multas que se le impusieron, no tomó en consideración los elementos de individualización señalados en el artículo 217 de la Ley de Equilibrio Ecológico Estatal, no analizó la gravedad de la infracción ni la condición económica de la parte actora, según refiere. En cuanto a las causales de la autoridad, se actualizan dos causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en el artículo 9, fracciones primera y décima, en relación con el 10, fracción segunda de la Ley de Justicia Administrativa. Tales causales se califican más adelante. Respecto de la propuesta de resolución de juicio contencioso administrativo estatal, se advierte lo siguiente: este pleno advierte de oficio que la orden que dio inicio al procedimiento administrativo, del cual derivó la resolución sancionadora originariamente recurrida, es ilegal, al no haberse citado los fundamentos específicos, es decir, el artículo 125 de la Constitución local y artículo 8, primer párrafo, y 11, fracción 18 del Código Municipal, relativos a la competencia territorial de la autoridad que emitió la orden de verificación y de inspección en el territorio del municipio de Chihuahua, y al haberse citado incorrectamente la denominación de dicha orden que dio inicio al procedimiento administrativo, génesis de la sanción recurrida, la cual constituye fruto de actos viciados por haberse emitido en contra de las disposiciones legales aplicables. Por otra parte, este pleno advierte oficiosamente la deficiencia en la fundamentación y motivación de la competencia material y existencia de la autoridad emisora de la orden de inspección y verificación, al haberse verificado y sancionado
ejerciendo algunas atribuciones expresamente reservadas en la ley a los municipios dentro del territorio de su jurisdicción, sin haber citado en la orden el convenio de colaboración administrativa que previamente hubiera celebrado con el municipio de Chihuahua. Además, resulta fundada la última parte del concepto de impugnación primero, en cuanto a que el acta de inspección, a través de la cual se le notificó la orden a la parte actora, deviene ilegal, ya que en el acta de inspección se omitió asentar la circunstanciación del cercioramiento de encontrarse en el domicilio del interesado, lo cual no causa certeza jurídica a la parte actora. Se consideraron infundadas las dos causales planteadas por la autoridad, toda vez que sí tiene interés jurídico para controvertir el acto impugnado, al tratarse de una resolución que confirmó la multa recurrida y que le afecta su interés. Y la resolución, además, respecto de la resolución impugnada, se advierte que la parte actora sí expresa conceptos de impugnación, contrario a lo que refiere la autoridad. La decisión del Pleno que se propone a consideración es la siguiente. No se sobresee en el presente juicio. Se advierte oficiosamente que no se fundó en forma suficiente la existencia, competencia territorial y material de la autoridad emisora de la orden, que inició el procedimiento administrativo de mérito. Aunado a ello, resulta fundada la parte del primer concepto de impugnación, ya que en el acta de inspección, como ya lo mencioné, se omitió citar la circunstanciación del cercioramiento del domicilio de la parte actora, requisito fundamental que prevé nuestro más alto tribunal para efectos de ejecutar órdenes de visita o de inspección y verificación. Es cuenta del expediente 042. Procedo a dar cuenta, con el permiso de ustedes, honorable Pleno, respecto del expediente 027 diagonal 19-3, donde la autoridad demandada también es el jefe de departamento de servicios jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. El acto impugnado en este expediente es la resolución sancionadora dictada en el expediente PCI 473 diagonal 2018 de 28 de junio de 2019. La parte actora, como vemos en este caso, controvierte directamente las multas determinadas por la Secretaría. Respecto de los conceptos de impugnación de demanda, la actora se duele de la notificación del acto impugnado. Dice que se realizó en domicilio diverso a aquel en que se encuentra ubicada. Además, en el segundo concepto de impugnación, arguye que las constancias de notificación del acto impugnado son ilegales, ya que se omitió circunstanciar en el acta de notificación los datos relativos a la persona a quien se dejó el citatorio previo, formalidades exigidas por la jurisprudencia 40-2006 de nuestro más alto tribunal. Sostiene que debe tenerse por conocedora del acto impugnado a partir del 22 de octubre de 2019 al resultar ilegal la notificación. En el tercer concepto de impugnación manifiesta que es ilegal la notificación realizada del acto impugnado mediante instructivo, toda vez que no fue asentado que no se encontraba la persona con quien debía realizarse la diligencia o en su caso algún vecino o bien que estos últimos se hayan negado a recibir la notificación. En el cuarto concepto manifiesta que el diligenciario no circunstanció la forma en que se cercioró de que el domicilio en el que se constituyó para notificar el acto impugnado correspondiera efectivamente a la parte actora. En el quinto y sexto concepto de impugnación, la parte actora señala que el acto impugnado se emitió en forma extemporánea, que no se observó lo dispuesto en el artículo 207, primer párrafo de la Ley de Equilibrio Ecológico Estatal. La autoridad dice que para emitir la resolución correspondiente contaba con 20 días y que concluye este plazo a partir de que se cierra el periodo de pruebas y alegatos. La autoridad emitió su resolución sancionadora el 28 de junio de 2019, según manifiesta la actora, y se advierte de autos. Dice la actora que al no haber surtido efectos la notificación que realizó la autoridad por ser ilegal, se le debe tener como fecha en que su representada conoció el acto el 22 de octubre de 2019. Este argumento básicamente vertido en los conceptos de impugnación quinto y sexto se refiere a la caducidad del procedimiento. Vamos con la síntesis de los conceptos de impugnación de la ampliación de demanda, que son dos. En el punto primero,
esgrime que el artículo 279 del reglamento de la ley de equilibrio prevé que las notificaciones se harán en forma personal y no por instructivo, y que la autoridad fue omisa en acreditar que las actuaciones se hayan practicado en el domicilio correcto de su representada. En el punto tercero, que debía decir segundo, pero así lo enumeró la actora del capítulo referido, señala que resulta inoperante lo expuesto por la autoridad al pretender que en el quinto y sexto concepto de impugnación de demanda devengan inoperantes al establecer un guarismo de una ley abrogada que no es aplicable al procedimiento administrativo, ya que por error mecanográfico citó el artículo 206 de la ley ambiental, debiendo referirse al numeral 207 de la citada ley. Pues la cuestión planteada es que la autoridad demandada no emitió el acto impugnado dentro del plazo legal que tenía para tal efecto. En cuanto a las causales de improcedencia y sobreseimiento, la autoridad demandada vertió 3 causales previstas en el artículo 9, fracciones primera, cuarta y sexta, que se refieren específicamente a la falta de interés jurídico, a acto consentido o extemporaneidad de demanda y que no se agotó el principio de definitividad. Ambas relacionadas, sendas causales relacionadas con el artículo 10, fracción segunda de la Ley de Justicia. La propuesta de resolución en este juicio contencioso relativo al expediente 027 es la siguiente. Este pleno advierte de oficio que la orden que inició el procedimiento administrativo del cual deriva la resolución sancionadora es ilegal, por no haberse citado los fundamentos específicos, es decir, el artículo 125, numeral 31 de la Constitución local, relativo a la jurisdicción territorial en el municipio Hidalgo del Parral. Y artículo 8, primer párrafo, y 11, fracción 31 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, correspondiente también esta última al municipio de Hidalgo del Parral, relativos a esa competencia territorial de la autoridad emisora de la orden de inspección y verificación. Esto es el director de Ecología, actuante en el municipio de Hidalgo del Parral. Y al haberse citado incorrectamente la denominación de dicha orden, génesis de la sanción controvertida, la cual, como vimos, constituye fruto de actos viciados por haberse emitido en contravención a las disposiciones legales aplicables. Se advierte también oficiosamente la deficiencia en la fundamentación y motivación de la competencia material y existencia de la autoridad emisora de la orden de mérito, al haberse verificado y sancionado ejerciendo algunas atribuciones expresamente reservadas a los municipios dentro del territorio de su jurisdicción, sin haber citado en la misma el convenio de colaboración administrativa que previamente se hubiera celebrado con el municipio de Hidalgo del Parral. Continuando con el estudio de legalidad del acto impugnado y atendiendo al principio de mayor beneficio, se advierte que se actualizó la figura procedimental de caducidad invocada por la parte actora, al haberse excedido el plazo legal para emitir y notificar la resolución sancionadora impugnada. Al haber resultado también ilegal la notificación del acto impugnado, se le tuvo por conocedor al actor de este en fecha 22 de octubre de 2019. Se estima inatendible la primera causal de improcedencia, con fundamento en la fracción sexta del artículo 9, principio de definitividad, ya que tal planteamiento fue resuelto por ese honorable pleno jurisdiccional a través de la interlocutoria de reclamación de 11 de diciembre de 2019, la cual quedó firme porque no fue controvertida por la autoridad demandada. Se consideran infundadas las 2 restantes causales de improcedencia, toda vez que la parte actora sí tiene interés jurídico para controvertir el acto impugnado en el cual se le imponen diversas multas, y la demanda fue interpuesta dentro del plazo legal, al tenérsele por sabedora del acto impugnado a la actora en la fecha en que manifiesta conocerlo, 22 de octubre de 2019, por resultar, como ya mencioné, ilegal su notificación. La decisión del Pleno que se somete a consideración es la siguiente. No se sobresee en el presente juicio. Este Pleno adquirió convicción de que la orden que dio inicio al procedimiento administrativo, génesis de la sanción impugnada, constituye fruto de actos viciados por haberse emitido en contravención a las disposiciones legales aplicables, y advierte oficiosamente que no se fundó en forma debida y suficiente la existencia, competencia material y territorial de la autoridad emisora de la orden que inició el procedimiento administrativo de mérito. Ello, aunado a que la autoridad excedió el plazo legal para emitir y notificar el acto impugnado, configurándose la figura procedimental de la caducidad. Por ende, le asiste razón a la parte actora y resulta procedente
declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado. Es cuenta de los asuntos relativos a materia ambiental, señores magistrados, magistrada. Gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. Más bien, disculpen, aclaro, los proyectos expuestos. Llámese el 36, diagonal 19, de la tercera ponencia, el 27, diagonal 19, también de la tercera ponencia, y por último el 42, diagonal 19, también de la tercera ponencia. ¿Alguna intervención, magistrada, Mayra, magistrado? No, son propuestas y a consideración del Pleno. Digo, sí, manifestar el agradecimiento de la apertura para la recepción de los impactos que se hicieron en los proyectos desde el 36. Sí, refiriéndonos a eso, al impacto de las manifestaciones y todo, digo, eso habla del análisis que se hizo a la determinación y la construcción del proyecto de sentencia, ¿no? Entonces, no habiendo alguna otra intervención, se considera discutido suficientemente el proyecto. Primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a los proyectos de sentencia definitiva en los expedientes a los que ha hecho alusión el magistrado presidente. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Disculpe, señora secretaria, pero sí tiene que mencionar cuáles fueron para dejarlo en claro en la votación. Y no fueron tomados en forma conjunta, así los expuso cada uno. Entonces, no sea mala. ¿Podría repetir cuáles son? Sí. Y para que ya quede claro sobre cuáles se votaron. Gracias. Muy bien. Pregunto el sentido de su voto respecto a de los proyectos de sentencias definitivas de los expedientes 36, diagonal 19-3, 27, diagonal 19-3 y 42, diagonal 19-3. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor de los tres. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Son propuestas de esta ponencia. Magistrado Gregorio Daniel Morales Levan. A favor también de los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. Muy bien, muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 036, diagonal 19-3, se determina lo siguiente. Resolutivo. Primero, es inatendible la primera causal de improcedencia y sobreseimiento e infundada la segunda causal planteadas por la autoridad demandada. Por lo expuesto y fundado en el apartado 5.3.1, numerables 5.3.1.1 y 5.3.1.2 de este fallo, respectivamente, en consecuencia, no se sobresee en el segundo. Resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Tercero, la parte actora acreditó su pretensión. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado y de la resolución originariamente recurrida, por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 5.3.2 de la presente resolución. Notifíquese a quién y cómo corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estrados del tribunal con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los actos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. En lo que corresponde al expediente, la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 027, diagonal 19-3, se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, es inatendible la primera causal de improcedencia y sobreseimiento y resultan infundadas la segunda y tercera causales planteadas por la autoridad demandada, por lo expuesto y fundado en el apartado 5.3.1, subnumerales 5.3.1.1, 5.3.1.2 y 5.3.1.3.
de este fallo. Respectivamente, en consecuencia, no se sobresale en presente juicio. Segundo, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Tercero, la parte actora acreditó su pretensión. En consecuencia, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 5.3.2 de la presente resolución. Notifíquese a quién y como corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estados del tribunal con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. En cuanto hace a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 042/19-3, se determina lo siguiente. Resolutivo. Primero, resultaron infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada, por los motivos y fundamentos expuestos en los subnumerales 5.3.1.1 y 5.3.1.2 de este fallo. En consecuencia, segundo, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Tercero, la parte actora acreditó su pretensión y al resultar fundados sus conceptos de impugnación. Cuarto, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado y de la resolución originalmente recurrida, por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 5.3.2 de la presente resolución. Notifíquese a quién y cómo corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estrados del tribunal con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Perdón. Un segundo. Continuando con el orden del día, relativo al proyecto de resolución del recurso de reclamación que corresponde al expediente E-129/2020-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón dar cuenta del proyecto de resolución que propone a este tribunal. Con el permiso de usted y mi compañera magistrada, solicito al licenciado Víctor Luján Lara, sirva a dar cuenta de este pleno con el proyecto de reclamación que propone esta ponencia, por favor. Muchas gracias, magistrado Tavares. Con el permiso de los titulares de las magistraturas antes del pleno. Del índice de este tribunal, el cual resulta como jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. Además, en el que nos Víctor, ocupa... Retira tu video porque se te está cortando. Si quieres, nada más deja el audio. Perfecto. Gracias. Sí, gracias. Se da cuenta del proyecto de referencia relativo al expediente 129 del índice de la ponencia 3. De sentencia, es una sentencia interlocutoria de reclamación, donde resulta como autoridad demandada el jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado. El acto impugnado lo constituye la resolución dictada en el expediente PCI 405 de 2019, de 22 de noviembre de 2019, que actualiza la hipótesis contenida en el artículo 3 de la Ley Orgánica en su fracción cuarta, ya que se impone a la parte actora una multa por infracción a las normas administrativas en la materia ecológica. El auto que se recurre en el presente es el similar por el que el instructor determinó admitida a trámite la demanda, así como los medios de prueba ofrecidos por la parte actora. La síntesis de los conceptos de impugnación es la siguiente. Aduce la recurrente que, contrario a lo establecido en el auto recurrido, el juicio contencioso administrativo de bien improcedente, puesto que el acto impugnado debe ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de inconformidad, acorde a lo contenido al cardinal 222 de la ley de la materia, de la ley ecológica. En esta misma línea afirma la parte actora que en caso de no estar de acuerdo con la resolución correspondiente, se encuentra obligada
a agotar el recurso de inconformidad que establece la misma ley de equilibrio ecológico. Por otro lado, también censura que se hayan admitido los medios de prueba que ofreció la parte actora. Lo anterior, pues no estableció con claridad y precisión el o los hechos que pretende demostrar con los mismos en contravención a lo dispuesto por el numeral 241, fracción C, 244, fracciones 2 y 3 del Código Procesal de forma supletoria, así como atender el principio de igualdad procesal. Además, esgrime la recurrente que no corresponde al juzgador subsanar la deficiencia en el ofrecimiento de los medios de convicción ni la iniciativa probatoria, toda vez que esa actividad corresponde en exclusiva a las partes y no al referido instructor. Ahora bien, la propuesta de resolución del presente medio recursivo es la siguiente. Los conceptos de impugnación expresados por la actora resultan infundados y por ende ineficaces para revocar el auto recurrido, por lo que debe subsistir el acuerdo mediante el cual se admitió la demanda y los medios de convicción propuesto por el instructor. Lo anterior, puesto que no resultaba necesario que se agotara el recurso en sede administrativa, es decir, el de inconformidad, para poder interponer el recurso contencioso, el juicio contencioso administrativo, tomando en cuenta los precedentes de este mismo pleno al resolver los recursos de reclamación 027-2019, así como el 31 del mismo año y el 43 también del 2019. Y es así, al quedar claro que cuando la ley de la materia utiliza la palabra podrán, su correcta interpretación es en el sentido de que el justiciable está libre de cualquier estorbo para ejercer esa facultad. Esto es, interponer el recurso de referencia, sin que en ningún momento la norma lo obligue a agotar previo a cubrir esta instancia, lo que revela la voluntad del legislador de concederle posibilidad de elegir la vía que, conforme a sus intereses, convenga, para impugnar una resolución administrativa emitida en los términos del dicho ordenamiento. Respecto a la segunda inconformidad, esgrimida por la recurrente, es infundada y por tanto no le asiste la razón. Pasa por alto las reglas para que opere la supletoriedad. En este sentido, de justicia administrativa sustanciará y decidida primordialmente con arreglo a las formas y procesos que se terminen en este mismo ordenamiento, pero que a falta de disposición expresa estará a las prevenciones del Código Procesal Civil. En este sentido, la segunda sala de la Suprema Corte, al resolver la contradicción 406 de 2010, ha sostenido que la aplicación supletoria de una ley respecto a otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con otras normas. Para que dicha figura se actualice, se requiere, entre otros elementos, que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente, o, aun conteniéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente, lo cual, de una interpretación sistemática y funcional de la ley, se advierte que nuestra propia norma regula con suficiencia el procedimiento probatorio en el juicio contencioso administrativo. Es la cuenta de este expediente, magistrados. Muchas gracias, licenciado Víctor Luján. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención de parte de mis compañeros, de mi compañera magistrada, mi compañero magistrado? Sin intervención. Es que este es un tema recurrente que hemos estado analizando, ¿no? Como pleno. Bueno, no habiendo otra intervención, se considera suficientemente discutido el proyecto. Primera secretaria, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de reclamación que corresponde al expediente 129/2020-3. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. ¿Qué es propuesta de esta ponencia? Magistrado Gregorio Daniel Morales Luevano. A favor. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la resolución del recurso de reclamación dictado dentro del expediente número E,
129/2020-3 se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente. Segundo, en la materia de reclamación competencia del Pleno del Tribunal se confirma en todas sus partes el auto recurrido. Notifíquese a quién y como corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estados del Tribunal con testimonio de la presente resolución. Devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Continuando con el orden del día relativo al proyecto de resolución del recurso de reclamación que corresponde al expediente E-138-2020-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto impone. Gracias, magistrado. Con el permiso de mi compañera magistrada de este pleno, de nueva cuenta solicito al licenciado Víctor Luján dé cuenta al pleno con el proyecto que se propone por esta ponencia. Nuevamente, con el permiso del magistrado Tavares, del magistrado Morales, y de la magistrada Ronis, da cuenta del proyecto relativo a la sentencia interlocutoria de reclamación 138-20 del índice de la ponencia 3 de este tribunal jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. Además, el acto... No se está escuchando. ¿Podemos tomar un segundo, por favor? No se está escuchando, licenciado Víctor. Se escucha muy cortado. No sé si me escuchen. Mejor. Voy Sí. a cortar yo mi video para ver si mejora un poco o contribuye. Igual yo. Mejor que lo haga Paulina para que estemos las tres magistraturas. Magistrado Alejandro. Paulina. Aquí tengo la cuenta del 138. Gracias. Ok. Gracias, magistrado. Con el permiso de la magistrada y los magistrados integrantes del Pleno, procedo a dar la cuenta en el expediente E-138-2020-3, relativo a un proyecto de interlocutoría de reclamación. La autoridad demandada es el jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. La resolución impugnada fue la sancionadora dictada en el expediente 381/2019 de 6 de enero de 2020. Respecto a los conceptos de impugnación, la autoridad recurrente señala que en el acuerdo recurrido el juicio contencioso administrativo debió determinarse como improcedente, puesto que el acto impugnado debe ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de inconformidad, acorde a lo dispuesto en el ordinal 222 de la Ley de Equilibrio Ecológico Estatal. En esa línea afirma la demandada que no está de acuerdo con que se encuentre obligada a presentar el recurso el recurso de inconformidad previsto en la ley de equilibrio. En virtud de que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer ante la autoridad ambiental que emitió el acto y una vez resueltos sean susceptibles de impugnarse mediante juicio contencioso administrativo. La propuesta que se realiza al Honorable Pleno Jurisdiccional es la siguiente. Lo expuesto en sendos conceptos de impugnación resultan infundados y por ende ineficaces para revocar el acto recurrido, por lo que debe subsistir el acuerdo mediante el cual se admitió la demanda y los medios de convicción propuestos por el instructor. Lo anterior, puesto que no resultaba necesario que se agotara el recurso en sede administrativa, es decir, el recurso de la instancia de inconformidad, para poder interponer el juicio contencioso administrativo ante este tribunal. Tomando en cuenta los precedentes de este pleno al resolver los recursos de reclamación 27/19-3, 31/2019-1 y 43/2019-1. Es así que al quedar claro que cuando la ley de equilibrio utiliza la palabra podrán, su recta interpretación es en el sentido de que el justiciable es libre de cualquier estorbo para ejercer esa facultad. Esto es interponer el recurso de referencia
sin que en algún momento la norma lo obligue a agotar previamente a acudir a esta instancia contenciosa administrativa estatal, lo que revela la voluntad del legislador de concederle la posibilidad de elección de la vía conforme a sus intereses convenga para impugnar una resolución administrativa emitida en términos de dicho ordenamiento. Como podemos ver, pues es una materia que ha sido recurrente en cuanto a la autoridad demandada, que no se encuentra conforme con las admisiones de estas demandas en materia ambiental. Es cuenta, magistrada, señores magistrados. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistradas el proyecto propuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y compañero magistrados? Bien, no habiendo intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Primera secretaria, por favor, sírvase a someter la votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de reclamación que corresponde al expediente 138/2020-3. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es proyecto de esta ponencia. Magistrado Gregorio Daniel Morales Leván. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muy bien, muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la resolución del recurso de reclamación estado dentro del expediente número 138/2020-3, se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente. Segundo, en la materia de la reclamación competencia del Pleno del Tribunal, se confirma en todas sus partes el auto recurrido. Notifíquese a quién y como corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estrados del tribunal con testimonio de la presente resolución. Devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Continuando con el orden del día, relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente E012/19-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón, dé cuenta el proyecto de resolución que en este acto se propone. Gracias, magistrado. Con el permiso de mi magistrado y el pleno, de nueva cuenta, licenciada Paulina, espero haya tomado agua para estar de nueva cuenta. Aquí está. Con el proyecto que se propone por esta ponencia. Agradezco de antemano. Gracias, magistrado. Procedo a dar cuenta del expediente 012/19-3. ¿Es correcto? Correcto. Ok. La autoridad demandada, bueno, se refiere el proyecto a una sentencia definitiva. La autoridad demandada en este asunto es la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los integrantes de las instituciones policiales del Estado, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El acto impugnado, es resolución con folio FGE-4C-6.1, diagonal 902, diagonal 2019, de 22 de agosto de 2019. Dictada en el expediente CHJ, diagonal 012, diagonal 2019-3, en el que se determinó separar a la parte actora del cargo de agente de Comisión Estatal de Seguridad de la División de Operaciones Rurales por no cumplir con un requisito de permanencia, consistente en haber faltado, en haber causado inasistencia injustificada por tres días consecutivos. Me refiero enseguida a los conceptos de impugnación sintetizadamente. En su único concepto de impugnación, el actor esgrime que el acto impugnado fue emitido con base en informes erróneos rendidos por diversas autoridades en el sentido de que no existía registro de incapacidad alguna a su nombre por los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2017. Sostiene que sí existía constancia de ello. Que así, con base en esa información errónea, la autoridad demandada ilegalmente determinó a través del acto impugnado la separación de su cargo, con fundamento en la Ley del Sistema Nacional y la Ley del Sistema Estatal en sus artículos relativos. Refiere que no se actualizó la hipótesis prevista en los preceptos que invoca la autoridad demandada, ya que en este caso el médico tratante consideró que era necesario se le otorgara una incapacidad
por el lapso de 3 días indicado. Que el documento de incapacidad fue presentado en 2 ocasiones ante el Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía sin que le dieran acuse de recibido, que tampoco lo capturaron en el sistema correspondiente, y además rindieron información falaz al señalarle a la autoridad demandada que no había incapacidad alguna registrada a nombre de la parte actora en las datas de referencia. Sostiene que no contaba con el documento de incapacidad para ofrecerlo como prueba ante la demandada, puesto que el original y la copia que obraban en su poder fueron entregados a Recursos Humanos, por lo que se vio en la necesidad de solicitar su expediente clínico al Instituto Chihuahuense de la Salud. El 4 de septiembre de 2019. Refiere que la unidad de transparencia responde su solicitud y fue como obtuvo copia certificada de su expediente electrónico clínico, en el cual obra el documento de incapacidad con folio 052578, expedido a su nombre por el instituto referido, en cuanto a los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2017. En el presente juicio, la autoridad demandada no invocó causales de improcedencia y sobreseimiento, y este pleno no advierte causal de oficio. En cuanto a la propuesta de resolución de este juicio, se propone que el pleno advierte que resulta fundado lo manifestado en el concepto de impugnación único en cuanto a que la autoridad demandada determinó ilegalmente a la parte actora como administrativamente responsable del incumplimiento al requisito de permanencia previsto en los artículos 88, apartado B, fracción 14 de la Ley del Sistema Nacional y 112, fracción 12 de la Ley del Sistema Estatal, que le aplicó indebidamente la consecuencia que la norma prevé, esto es, separación de su cargo de agente de Comisión Estatal de Seguridad de la División de Operaciones Rurales, y apreció los hechos en forma equivocada al sustentar tal determinación en probanzas de contenido falaz, toda vez que se acreditó en autos la existencia de licencia médica debidamente certificada por la autoridad competente, que demuestra que la parte actora se ausentó de sus labores justificadamente los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2017. Por lo anterior, la decisión del Pleno que se propone es en el sentido siguiente. Se advierte que la resolución de la demandada de separar del cargo a la parte actora por el motivo mencionado es ilegal, por lo que se declara no tiene sustento fáctico ni jurídico, al haberse acreditado la existencia de certificado de incapacidad, certificado legalmente emitido por autoridad competente, por lo que se declara la nulidad del acto impugnado y además se reconoce el derecho subjetivo de la parte actora y se condena a la demandada a pagar a la parte actora la indemnización y demás prestaciones a las que tiene derecho con fundamento en el artículo 60, fracción quinta, inciso A de la Ley de Justicia Administrativa. En virtud de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal, no procede en ningún caso la reinstalación en el puesto que ocupaba en la corporación policial demandada. Es cuenta, magistrada, magistrados, gracias. Muchas gracias, licenciada Paulina. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención de parte de mi compañera magistrada, mi compañero magistrado? Bien, no habiendo intervenciones. El magistrado Tavares tiene levantada la mano. Adelante, magistrado. No observé. Aquí tengo la manita. Adelante. Solamente hacer una pequeña precisión. Fue un asunto con esta peculiaridad que sí fue una injusticia la que se cometió contra esta persona. Desgraciadamente, pues tenemos la veda que no permite la restitución en el puesto, pero sí fue algo muy injusto lo que ocurrió, toda vez que él sí contaba con y las autoridades pueden haberse llegado con los documentos necesarios para acreditar la justificación de esas inasistencias. Entonces sí fue por demás algo doloroso, por decirlo menos, el no poder atender con mayor justicia, desde mi perspectiva muy personal, a este elemento. No es gente que normalmente arriesga muchas cosas por la seguridad de todos los ciudadanos y se le trató de manera injusta al momento de investigar la situación que se analizó. ¿Sería cuánto? Muy bien.
Sí, yo aprecié ahí en el proyecto que fue circulado precisamente esa parte que se le sancionaba por la inasistencia, pero estaba perfectamente justificada a través de los documentos idóneos, de acuerdo a nuestra legislación, para justificar precisamente esa inasistencia. Entonces, sí, continuamos. No hay intervenciones adicionales, se considera. Adelante, magistrada. No se escucha, magistrada. Coincido con el magistrado Tavares porque sí le había yo comentado que era una injusticia porque estaba documentado que el policía se había ausentado en base a que sí tenía permiso para hacerlo. Y esa parte en la que no podemos restituirle por completo los derechos que le fueron vulnerados, pues siempre sí queda una especie de sabor de boca un tanto amargo. Sin embargo, yo creo que sí debería de haber un pronunciamiento para que el municipio fuera un poco más cuidadoso con la documentación que manejan de los funcionarios en este tipo de situaciones. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada, magistrado. No hay intervenciones adicionales, se considera suficientemente discutido el proyecto. Primera secretaria, sírvase, por favor, someter a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente 12/19-3. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Con el proyecto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Levano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 012/19-3, se determina lo siguiente. Primero, resolutivos. Primero, es procedente el juicio contencioso administrativo estatal instado por la parte actora. Segundo, la parte actora acreditó su pretensión en consecuencia. Tercero, se declara la nulidad del acto impugnado en los términos precisados en el apartado 6.3, subnumeral 6.1 del presente fallo. Cuarto, se reconoce el derecho subjetivo de la parte actora en los términos y para los efectos señalados en el subnumeral 6.3.2 de esta sentencia. Y se condena a la autoridad demandada a pagar a la parte actora la indemnización y demás prestaciones a las que tiene derecho con fundamento en el artículo 123, apartado B, fracción tercera, de la Constitución Federal. No procede la instalación en el puesto que ocupaba en la corporación policial demandada. Notifíquese a quien y como corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estrados del tribunal con testimonio de la presente resolución. Devuélvase los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Continuando con el orden del día, relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente E063/19-3, el magistrado Alejandro Tavares Calderón dé cuenta el proyecto de resolución en este acto. Gracias, magistrado presidente. Con el permiso de mi compañera y de este pleno, solicito a licenciada Paulina Ramírez se sirva dar cuenta con el proyecto propuesto. Gracias, magistrado. Con el permiso, magistrada, magistrados, procedo a dar cuenta del expediente 063/19-3 del índice de esta ponencia. La autoridad demandada en este caso es el director jurídico de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua. El tercero interesado es la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua. El acto impugnado es la resolución del 30 de agosto de 2019,
dictada dentro del expediente administrativo JCAS-RREVO-003/2019, mediante la cual se sobresee el recurso de revocación interpuesto por la parte actora ante la autoridad demandada el 23 de mayo de 2019. La síntesis de los conceptos de impugnación esgrimidos por la actora es la siguiente. Número 1, que el acto impugnado manifiesta que el acto impugnado adolece de incorrecta motivación y de errónea apreciación de los hechos, ya que la demandada justificó el sobreseimiento del recurso de revocación interpuesto por la actora en contra de un adeudo contenido en un estado de cuenta emitido por el tercero interesado, con el razonamiento de que no existe un crédito fiscal susceptible de ser impugnado. La parte actora estima incorrecta esa apreciación, pues de la lectura del artículo 45 de la Ley del Agua se desprende que los adeudos generados por cualquiera de los conceptos de derecho y servicios a que se refiere dicha ley tendrán el carácter de créditos fiscales, motivo por el cual refiere que la demandada debió declarar procedente el recurso promovido, substanciarlo y resolverlo en los términos de ley. Como segundo punto, señala que resulta inconsistente que la autoridad demandada afirme que con un adeudo visible en un estado de cuenta de un contrato de prestación de servicios de agua, no es factible acreditar la existencia de un crédito fiscal, ya que ese documento, según resuelve la demandada, no constituyó la voluntad definitiva de la autoridad, por medio del cual exija su pago. Es por ello que el actor argumenta que la autoridad confunde indebidamente la existencia de un crédito fiscal y el procedimiento administrativo de ejecución, como si el último fuera el condicionante de la existencia del primero. Otro punto que vierte la actora es que las razones que vierte la autoridad demandada para sobreseer el recurso resultan ilegales, ya que tal medio de defensa lo promovió con base en el Código Fiscal, únicamente por lo que respecta a la sustanciación del procedimiento a seguir en el recurso de revocación. Destaca que no impugnó un crédito fiscal en términos del Código Fiscal, sino que lo fue en términos de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley del Agua, que establece la posibilidad de impugnar los actos emitidos por el tercero interesado, de lo que se desprende que sí es procedente el recurso, lo cual establece la misma Ley del Agua y no el Código Fiscal. Como tercer punto, señala que se vulnera el derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, ya que la demandada sobreseyó el recurso de revocación que intentó, al considerar que no existe un crédito fiscal a impugnar. Pues señala que aun y cuando no fuera procedente el referido recurso, al existir un adeudo que no reconoce la actora, forzosamente debe preverse un medio de impugnación para ello, en seguimiento de los principios elementales del derecho administrativo, y que es precisamente el artículo 93 de la Ley del Agua el que establece la posibilidad de impugnar los actos de esa naturaleza, ya sea en términos del Código Fiscal o el Código Administrativo, sin que especifique cuál en cada caso, por lo que en atención al principio pro hominem queda a voluntad de los gobernados la decisión del fundamento legal en el cual sostener el recurso que pretendan imponer. Es así que la actora dice que acudió al Código Fiscal para sustentar la presentación de su recurso al representarle mayor beneficio y una tutela a los derechos humanos más efectiva. La propuesta de calificación de conceptos de impugnación a ese pleno es la siguiente. Resultan fundados los argumentos de impugnación de la actora en virtud de que los hechos que motivaron el acto impugnado fueron apreciados en forma equivocada por la demandada y este adolece de incorrecta motivación al existir un desajuste entre aplicación de normas y razonamientos por parte de la autoridad. La autoridad sobreseyó el recurso intentado por la actora con fundamento en algunos preceptos de la Ley del Agua y del Código Fiscal aplicado de forma supletoria y resuelve que no existe la determinación de un crédito fiscal al no haberse accionado la facultad de cobro coactiva. Sin embargo, del artículo 45 de la Ley del Agua se desprende que todo adeudo generado por cualquier derecho o servicio contenidos en las tarifas o sanciones a que haga referencia a la Ley del Agua tendrán el carácter de créditos fiscales y según el artículo 93 de la Ley del Agua es optativo para el particular agotar uno u otro de los medios de impugnación que prevé en contra del mismo supuesto de adeudo con carácter de crédito fiscal. De lo que se advierte que los hechos fueron apreciados incorrectamente por la demandada y el adeudo por servicios de agua potable originariamente controvertido en sede administrativa sí tiene el carácter de crédito fiscal
y por tanto resulta procedente el trámite, la admisión, trámite, sustanciación y resolución del recurso de revocación intentado en los términos de los artículos 45 y 93 de la Ley del Agua. La decisión que se propone a ese honorable pleno es la siguiente. Resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. La parte actora acreditó su pretensión. En consecuencia, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado y se ordena a la demandada que en términos de lo dispuesto en los artículos 45 y 93 de la Ley del Agua, admita a trámite el recurso de revocación intentado por la parte actora, analice los agravios planteados en contra del adeudo previamente recurrido y resuelva lo que en derecho proceda. Es cuenta, señores magistrados. Magistrada, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto. ¿Alguna intervención? Magistrada, magistrado. Yo por mi parte, yo tengo me quedé con una inquietud en torno al término que tendría que interponer este recurso, esa parte de la admisión. Va a ser aquel que interpuso en aquella ocasión, ¿verdad? En ese sentido es como estamos resolviendo, ¿no? Que se admita aquel, ¿no? No que se admita, sí, sino aquel, ¿verdad? Sí, así es. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, no habiendo intervenciones adicionales, se considera suficientemente discutido el proyecto. Primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto del proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente 63, diagonal 19-3. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es propuesta esta ponencia. Magistrado Gregorio Daniel Morales Leván. Disculpe, magistrado, no se escuchó. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muy bien, muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la resolución del recurso de reclamación dictada dentro del expediente número 063, diagonal 19-3, se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Segundo, la parte actora acreditó su pretensión en consecuencia. Tercero, se declara la nulidad del acto impugnado en los términos y para los efectos descritos en el apartado 5.3.1 de la presente resolución. Notifíquese a quien y como corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estados del tribunal con testimonio de la presente resolución. Devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Continuando con el orden del día, relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente E070 diagonal 19-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón de cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Sí, con el permiso y previo nada más, cabría hacer la aclaración porque creo que se leyó que era resolución de recurso de reclamación y es sentencia definitiva de contencioso administrativo en el anterior, nuestro presidente. Sí, el cuerpo el contenido que indiqué menciona que se refería a un proyecto de sentencia definitiva, ¿no? Es correcto, ¿no, magistrado? Eso es lo correcto. ¿Dije otra cosa? No me... Sí, reclamación. Ah, muy bien. Bueno, de cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone, por favor, magistrado. Sí, ya, como es costumbre, yo creo que ya para omitir de nueva cuenta pedir lo mismo, sí lo hace dar cuenta, licenciada Paulina. Gracias. Con el permiso, magistrada, magistrados, procedo a dar cuenta del expediente 070 diagonal 19-3.
La autoridad demandada en este juicio es el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua. El acto impugnado es la resolución de 17 de octubre de 2019, emitida por el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, contenida en el oficio DJ 404/2019, a través de la cual atendió la solicitud de la parte actora ejercida en términos del artículo 8 de la Constitución Federal, la cual fue resuelta en sentido negativo respecto de que se le otorgue el acceso a una toma domiciliaria de la red general del acueducto El Sauz Chihuahua, con el fin de contar con agua potable para consumo humano. Me refiero a la síntesis de los conceptos de impugnación vertidos por la actora. En su primer concepto, esgrime que la autoridad demandada para emitir el acto impugnado atenta contra la garantía prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la fundamentación y motivación. Dice que la demandada no asentó el nombramiento u oficio por el cual se justifique el cargo que ostenta y tampoco citó las disposiciones legales que le facultan para la emisión del acto. En el segundo concepto, la actora arguye que le causa agravio la constancia o acta circunstanciada derivada de una verificación practicada al aparato medidor ubicado en su domicilio por parte de la demandada por no cumplir con formalidades esenciales de la debida fundamentación y motivación que establece el 16 Constitucional Federal. Que en el concepto de anulación tercero expresa que le causa agravio en el acto negativo de la autoridad demandada en cuanto al acceso de agua, ya que es un derecho que tiene toda persona consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal. Dice que la autoridad demandada llevó a cabo los siguientes actos: el corte del servicio de agua potable, la negativa a recibir pago por el consumo de agua potable, condicionando el pago total por un supuesto adeudo, y la omisión de resolver su reclamo contra el supuesto adeudo, impidiéndole continuar con el pago del consumo de agua. Finalmente, en el concepto de impugnación cuarto, la actora dice que le causa agravio que se le niegue el acceso al líquido vital y que éste carezca de la debida fundamentación y motivación. Advertimos que en los conceptos tercero y cuarto se refiere en el mismo sentido a la negativa de la autoridad municipal para negarle el acceso al vital líquido. La autoridad demandada esgrime que se actualiza una causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 9, fracción sexta, en relación con el 10, fracción segunda de la Ley de Justicia Administrativa. La propuesta que se realiza de resolución a ese honorable pleno jurisdiccional es la siguiente. Este pleno estima fundado el concepto de impugnación primero esgrimido por la parte actora, en cuanto a que no se encuentra fundada debidamente la competencia territorial de la autoridad emisora del acto impugnado, toda vez que no se satisface el requisito previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, ya que la cita de la porción normativa plasmada en el acto impugnado es insuficiente para tener por satisfecho el requisito de la debida fundamentación de la competencia del director ejecutivo actuante. Cabe puntualizar que la falta de mención en el acto impugnado del artículo 125 de la Constitución local, específicamente en el numeral 18 correspondiente al municipio de Chihuahua, así como los artículos 8, fracción primera, primer párrafo, 10, 11, fracción 18 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y los artículos 18 y 22, fracción primera de la Ley del Agua, acreditan la falta de fundamentación de la competencia por territorio de la autoridad emisora del mismo. Por lo tanto, en el acto impugnado, al no mencionarlos, no se colma a plenitud el requisito dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, así como lo dispuesto en el numeral 1634 del Código Administrativo del Estado. En criterio de este pleno, los conceptos de impugnación restantes, segundo, tercero y cuarto, devienen inoperantes, toda vez que la actora realiza argumentos falaces que no se encaminan a controvertir específicamente los fundamentos y motivos expresados en el acto impugnado, ni otorga elementos para considerar que la autoridad demandada le haya causado un perjuicio alguno, toda vez que si en el caso no existe una toma domiciliaria de agua, no puede haber corte de servicio de agua potable, negativa a recibir pago por el consumo de agua potable, condicionando su pago, ni tampoco la omisión de resolver su reclamo contra un supuesto adeudo. Se considera además infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada, toda vez que la actora podrá acudir al tribunal incluso sin agotar el recurso de revisión o revocación previsto en la Ley del Agua, ya que el vocablo podrá actualiza optatividad en materia del juicio contencioso administrativo ante este tribunal.
La decisión que se propone al Honorable Pleno Jurisdiccional es la siguiente. No se sobresee en el presente juicio. La parte actora acreditó parcialmente su pretensión. En consecuencia, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado, por lo manifestado en el concepto de impugnación primero, en cuanto a que no se encuentra debidamente fundada la competencia territorial de la autoridad emisora del acto impugnado, toda vez que en el único precepto legal que cita no se contiene la circunscripción territorial en la que tiene competencia el director ejecutivo actuante, por lo que al resultar así las cosas, no quedó satisfecho el requisito previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal. ¿Es cuenta, señores magistrada, magistrados? Muy bien. Gracias. Muchas gracias, secretaria. Previo a someter a consideración el proyecto, es mi deseo hacer una aclaración en la que también hizo referencia el magistrado Alejandro Tavares en torno al proyecto de sentencia dentro del expediente número 063/19-3, que es el previo que analizamos. En cuanto a esa sentencia, entonces, quedaría como queda. Esto lo hago para, en aras de procurar una certeza jurídica de lo que estamos determinando como pleno. Voy a dar lectura nuevamente de la sentencia 063/19. Resolutivos primero. Resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Segundo, la parte actora acreditó su pretensión. En consecuencia, tercero, se declara la nulidad del acto impugnado en los términos y para los efectos descritos en el apartado 5.3.1 de la presente resolución. Notifíquese a quién y cómo corresponda. Aplíquese mediante lista autorizada en los estados del tribunal con testimonio de la presente resolución. Devuélvanse los actos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívense el asunto como total y definitivamente concluido. Volviendo al análisis y estudio del expediente E070/19-3, también una sentencia definitiva, se pone a consideración de la magistrada y el magistrado, compañeros de pleno, el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención, compañera y compañero? Sin intervención. Bien. No existiendo intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente 70/19-3. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es propuesta esta ponencia. Magistrado Gregorio Daniel Morales León. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muy bien, muchísimas gracias, secretaria. Perdón. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 070/19-3, este pleno determina lo siguiente. Resolutivos. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 67, 68 y 70 de la ley adquisitiva, se resuelve. Primero, es infundada la causal de procedencia y sobreseimiento planteada por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 4.4 de este fallo. En consecuencia, no se sobresee el presente juicio. Segundo, es procedente el juicio contencioso administrativo estatal instaurado por la parte actora. Tercero, la parte actora acreditó parcialmente su pretensión. En consecuencia, se declara. Cuarto, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en el numeral 5.3.1.1 de la presente resolución. Notifíquese a quién y como corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estados del tribunal con testimonio de la presente resolución. Devuélvase los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Continuando con el orden del día relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente E072/19-3, solicito al magistrado
Alejandro Tavares Calderón, dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Con el permiso de usted y de mi compañera, licenciada Paulina Ramírez, espero de nueva cuenta haya tomado agua. Gracias, magistrado. Con el permiso del Pleno, procedo a dar cuenta del expediente E072, diagonal 19-3. La autoridad demandada en este asunto es el asesor técnico del despacho del Fiscal General del Estado en funciones de presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los agentes del Ministerio Público, peritos y vocales que integran, y los peritos y vocales que integran dicha comisión. El tercero interesado es la Dirección de Inspección Interna de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, órgano de asuntos internos. El acto impugnado en este juicio es la resolución FGE-4C-6.1, diagonal 3, diagonal 1276, diagonal 2019, de 24 de octubre de 2019, dictada en el expediente administrativo CHJ, diagonal 09, diagonal 2019-6, mediante la cual se impuso una sanción a la parte actora consistente en la suspensión temporal de su cargo por 7 días hábiles sin goce de sueldo. Ello por violación a las obligaciones y deberes de los integrantes de las instituciones de seguridad pública previstas en los artículos 40, fracciones sexta, 22ª y 26ª de la Ley del Sistema Nacional, así como en el artículo 65, fracciones primera, 21ª y 25ª de la Ley del Sistema Estatal. La síntesis de los conceptos de impugnación de la actora es la siguiente. En primer lugar, esgrime que el acto impugnado deriva de un procedimiento cuyo fundamento no corresponde a la concesión de facultades para realizar investigaciones de naturaleza administrativa, pues invoca el artículo 21 de la Constitución Federal, el cual alude a facultades de investigación y persecución de delitos. Manifiesta la actora que no se respetó la garantía de audiencia y debida defensa al no ser llamado a intervenir ni defenderse en la investigación. Como segundo concepto de impugnación, arguye que mediante el auto de 13 de mayo de 2019, la demandada aplicó incorrectamente en forma supletoria el artículo 324 del Código Adjetivo Civil para admitir 3 de los 8 testigos ofrecidos por la parte actora. Aunado a que del artículo 210 de la Ley del Sistema Estatal no se desprende excepción alguna que le limite la admisión de testigos. Que el acuerdo del 13 de mayo de 2019, que en el acuerdo del 13 de mayo existe desigualdad e inequidad, ya que el tercero interesado, quien le acusó, le fueron admitidos 11 testimonios. Que es ilegal el hecho de que la autoridad demandada manifestara encontrarse impedida para conocer de un recurso de apelación que promovió, por no existir dicha figura en la Ley del Sistema Estatal. Refiere que en este caso se aplicaba la supletoriedad del Código Adjetivo Civil, según el artículo 216 de la Ley del Sistema Estatal, el cual se interpretó a favor del tercero interesado y en sentido desfavorable a la parte actora. Manifiesta que le causa agravio que no se haya programado la audiencia de desahogo de pruebas dentro del acuerdo en el cual se proveyó respecto a la admisión de las mismas, en contravención a los artículos 193 y 209 de la Ley del Sistema Estatal. En su cuarto argumento señala que el acto impugnado está indebidamente fundado y motivado, pues la decisión tomada en él consistió en expresiones generales y abstractas, que no existió la debida motivación por la demandada al momento de tener por demostradas las conductas que le fueron atribuidas, derivado de la información obtenida de testimoniales ofrecidas por el tercero interesado. Que resulta indebido que la autoridad no haya tomado en consideración la información vertida por los testigos ofrecidos por la parte actora, aunado a que concedió valor probatorio a la información vertida por un testigo que no fue admitido en el momento procesal oportuno, lo cual conlleva una ilegal motivación. Como quinto argumento de impugnación, refiere medularmente que las circunstancias de modo fueron variadas unilateralmente por la demandada, pues la actora niega que haya amedrentado con un arma de fuego a un ciudadano. Refiere que la demandada actuó de forma parcial y afectó el debido proceso, pues de esa forma suplió las deficiencias del tercero interesado en contravención al principio de igualdad de las partes.
Dice que también la ley del sistema estatal carece de dispositivo alguno que le confiera la facultad de variar las circunstancias que el tercero interesado pretendía demostrar. Que le causa perjuicio que se estimara actualizada flagrancia por el señalamiento establecido en el artículo 146 del Código Adjetivo Penal Nacional, pues la demandada soslayó los datos aportados por testigos y la víctima del delito de robo, pues ellos dieron cuenta de que la parte actora se condujo con respeto y en ningún momento hizo uso de su arma de fuego. Que el numeral 216 de la ley del sistema estatal fue aplicado inexactamente para la supletoriedad de la ley y otorgar valor probatorio a las pruebas, pues la demandada fundamentó su actuar en el Código Adjetivo Civil y en dispositivos normativos relativos a reglas de valoración de pruebas del sistema penal acusatorio, lo cual se tradujo en una indebida fundamentación y motivación al desconocer cuáles fueron las reglas de valoración probatoria en las que se sustentó el procedimiento del cual deriva el acto impugnado. En su séptimo concepto de impugnación señala que el resolutivo segundo del acto impugnado resulta ilegal, pues no se motivó la decisión de imponer la sanción, ya que la demandada se limita a establecer que las personas involucradas se sintieron en peligro, ello de manera dogmática y subjetiva. En su octavo concepto de impugnación señala que no le fue informado en el acto impugnado el medio idóneo de defensa, así como el plazo con que contaba para impugnar el acto de manera efectiva, lo cual le dejó en estado de indefensión. La propuesta que se realiza a ese honorable pleno es la siguiente. Se realizó un estudio y análisis de fondo del segundo concepto de impugnación en la parte medular que se refiere al tema de desequilibrio procesal, mismo que guarda relación con el hecho identificado en el numeral 4 del escrito inicial de demanda. Esto en atención al principio de mayor beneficio que rige en el dictado de sentencias, y posteriormente pues se aborda el estudio de los conceptos de impugnación primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. La calificación que se propone de los conceptos de impugnación es la siguiente. Resulta fundada la porción del segundo concepto de impugnación en cuanto a que se soslayó el principio de equidad procesal e igualdad de las partes, lo que devino en violación al debido proceso, toda vez que la demandada actuó de forma desigual con respecto a la admisión de pruebas y la interpretación de la ley del sistema estatal, por cuanto se refiere a la supletoriedad de esa ley, y por ende con parcialidad en perjuicio de la parte actora, lo cual trasciende al sentido del acto impugnado. Lo anterior, toda vez que el procedimiento de régimen disciplinario que le dio origen al acto que se impugna, se advierte que en el acuerdo de admisión y desahogo de pruebas de 13 de mayo de 2019, la demandada colocó en desventaja evidente a la parte actora al no establecer igualdad para ejercer su defensa ante las acusaciones del tercero interesado, pues el proveído en cita se colige que al tercero interesado se le concedió la admisión de 12 comparecencias llevadas a cabo en el procedimiento de investigación, en las cuales diversas personas relataron desde su perspectiva las circunstancias en que se desarrollaron los hechos que se atribuyen a la parte actora, a la cual, por otra parte, le fue restringida la admisión de 8 testigos ofrecidos, de los cuales la demandada le constriñó a elegir únicamente 3 testigos por cada hecho que pretendía probar y sustentó su determinación en el artículo 324 del Código Adjetivo Civil en relación con los artículos 210 y 216 estatal y 216 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera. Cabe acotar que las comparecencias y las testimoniales son equiparables, ya que la naturaleza de ambas proviene de una relatoría de los hechos, materia del proceso, en las cuales se proporcionan circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos declarados, y por lo tanto, debieron recibir el mismo trato durante la sustanciación del procedimiento de régimen disciplinario. Asimismo, no era dable acudir supletoriamente al Código Adjetivo Civil para limitar la admisión de la prueba testimonial, pues el reglamento del Servicio Profesional de Carrera remite expresamente a la ley del sistema estatal, la cual sí contempla lo conducente a la admisión de medios de prueba, incluyendo la testimonial, sin que exista limitante a esta prueba, es decir, a la testimonial, en el sentido de que deba estar constreñida a ofrecer únicamente 3 testigos por cada hecho que se pretenda probar, pues si el legislador hubiera querido establecer dicha limitación, lo hubiera hecho expresamente en cuanto a esta prueba. La decisión del Pleno que se propone es la siguiente. Resulta procedente el juicio contencioso administrativo estatal. La actora acreditó su pretensión. En consecuencia, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado. Por tanto,
se condena a la demandada y al tercero interesado restituyan a la parte actora en el goce de los derechos de que hubiese sido privado con motivo de la ejecución de la sanción determinada a través del acto impugnado. Y específicamente a eliminar la inscripción de la sanción impuesta a la parte actora en los registros estatal y nacional de personal de seguridad pública, en caso de que ya se hubiera registrado esta. Es cuenta, señores magistrados. Gracias, magistrada. Muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a su consideración. A consideración de la magistratura se tiene expuesto a una intervención por parte de mi compañera y compañeros magistrados. Sin intervención. Bueno, no habiendo intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Primera secretaria, sírvase por favor someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto del proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente 72, diagonal 19-3. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Por favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luevano. Por favor. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muy bien, muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 072, diagonal 19-3, se determina lo siguiente. Primero, resolutivo primero. Resultó procedente el juicio. Debe realizar en el plazo de 4 meses de que quede firme el presente fallo. Notifíquese a quién y como corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estrados del tribunal con testimonio de la presente resolución. Devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Continuando con el orden del día relativo al proyecto de sentencia que corresponde al expediente 075, diagonal 19-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón de cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Gracias, magistrado. Con permiso de mi compañera, magistrada Mayra Arronis, de nueva cuenta, magistrada Paulina. ¿De qué se trata el asunto, por favor? ¿Qué se propone? Gracias. Con el permiso de ustedes, honorable pleno, procedo a dar la cuenta del 075, diagonal 19-3, expediente en el cual la autoridad demandada es el Pleno de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los integrantes de las instituciones policiales del Estado de Chihuahua. El tercero interesado es la Dirección de Inspección Interna de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El acto impugnado es la resolución de 24 de octubre de 2019 con folio FGE-4C.6.1, diagonal 3, diagonal 1226, diagonal 2019, dictada en el expediente administrativo CHJ diagonal 021, diagonal 2019-3, a través del cual la demandada resolvió la separación del cargo de agente de la División de Operaciones Rurales por incumplimiento al requisito de permanencia previsto en el artículo 88, apartado B, fracción sexta de la Ley del Sistema Nacional y en los artículos 111 y 102, fracción quinta de la Ley del Sistema Estatal. La síntesis de conceptos de impugnación y planteamiento de causales de improcedencia y sobreseimiento es la siguiente. En su concepto de impugnación único, la actora manifiesta que el acto impugnado se fundó en el resultado integral de control de confianza no aprobado exhibido por el tercero interesado. Resultado que se constituyó mediante evaluaciones, instrumentos y baterías de exámenes, de cuyo contenido no se le permitió imponerse, dejándole en estado de indefensión.
Manifiesta también que el acto impugnado no se encuentra debidamente fundado y motivado, pues la demandada tuvo por probada la pretensión del tercero interesado únicamente con su emisión, sin reunir exhaustivamente los antecedentes del incumplimiento de los requisitos de permanencia que le fueron atribuidos, pues no agregó las evaluaciones realizadas. Dice que la demandada no debió concederle valor probatorio al resultado integral de control de confianza, pues con sustento en dicho resultado no aprobatorio determinó su separación del cargo, lo cual trastocó el contenido del artículo 202 de la Ley del Sistema Estatal. Por su parte, la demandada planteó 3 causales de improcedencia y sobreseimiento, con fundamento en los artículos 9, fracciones 10, 11 y 13, con relación al artículo 10, fracciones segunda y sexta, ambos de la Ley de Justicia Administrativa. La propuesta de calificación de conceptos de impugnación que se plantea a ese honorable pleno es la siguiente. Resultan infundados los argumentos de impugnación de la parte actora, en virtud de que el apartado B, fracción sexta de la Ley del Sistema Nacional, y los artículos 111 y 112, fracciones quinta y décima, y 169 de la Ley del Sistema Estatal, prevén como un requisito de permanencia el aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, y que la conclusión del servicio profesional de carrera se da por el incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia. Asimismo, el artículo 165 del reglamento establece que el cumplimiento de dichos requisitos se verificará mediante, entre otras cosas, la práctica de exámenes toxicológicos. Es así que al no aprobar alguno de los procesos de evaluación de control de confianza, se configura incumplimiento a los requisitos de permanencia, por lo cual la conclusión del servicio en esos casos debe realizarse a través del procedimiento de separación de los integrantes de los cuerpos policiales estatales. En la especie de la actora, sí tuvo conocimiento del resultado del examen toxicológico que se le practicó como obra acreditado en los autos, en el cual dio positivo a cocaína y se le dieron a conocer las técnicas utilizadas para dicho examen, por lo que se considera que no se le dejó en estado de indefensión. La decisión del Pleno se propone en el sentido siguiente. Resultan infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada. No se surte el supuesto previsto por el numeral 9, fracción décima, toda vez que no existe ausencia de conceptos de impugnación, en virtud de los argumentos lógico-jurídicos que esgrime la parte actora en su único concepto de impugnación. No se actualizan tampoco las fracciones 11ª y 13ª del artículo 9, toda vez que sí existe el acto impugnado en esta vía, y no se advierte algún otro motivo contemplado en la ley o en la ley administrativa o fiscal estatal alguna, por el cual deba sobreseerse el presente juicio. En consecuencia, este Pleno entró al análisis del estudio de fondo. La parte actora no acreditó los extremos de su pretensión, por lo que subsiste la presunción de legalidad del acto impugnado y se reconoce su validez. ¿Es cuenta, señores magistrada, magistrado? Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración de mi compañera y mi compañero magistrados el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención? No habiendo intervenciones, se considera suficientemente discutir el proyecto. Primera secretaria, sírvase por favor someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto de la sentencia definitiva que corresponde al expediente 75, diagonal 19-3. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. Sonido. Mayra, sonido, Mayra. Magistrada. ¿Está silenciada, Mayra? No, estaba batallando, sí escuché. Gracias. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Levane. A favor. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muy bien, muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 075, diagonal 19-3, se determina lo siguiente, resolutivos. Primero, resultaron infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 5.3.1. En consecuencia, se entró al estudio de fondo
en el presente juicio contencioso administrativo. Segundo, la parte actora no acreditó los extremos de su pretensión. Tercero, se reconoce la legalidad del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 5.3.2 de la presente. Notifíquese a quien y como corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estados del tribunal con testimonio de la presente resolución. Devuélvase los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Habiéndose agotado el orden del día propuesto para esta sesión y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la misma, siendo las 15 horas con 52 minutos de su inicio. Buena tarde.